noches, hermanos. Gracias por la invitación. Es un privilegio realmente tomar la palabra del Señor. Mi señora este viernes está viajando fuera del país con sus hijas, mi hija también, por supuesto, y mis nietos. Y de alguna manera yo me negué a acompañarla desde un principio, pero realmente no tenía los argumentos y la convicción exacta por qué no la tenía que acompañar. Ella va a estar prácticamente todo el mes de mayo fuera. Y cuando me llamó Adán, entonces, y eh, me comunicó que tenían interés de escuchar estos 4 martes de mayo alguna enseñanza. Entonces, ahí me di cuenta de por qué había dicho que no para viajar y porque el Señor tenía reservado otros planes, ¿eh? Que me alegro muchísimo de estar en este minuto cumpliéndolos. Nos vamos a abocar al tema del sermón profético. Entonces, para vuestra lectura permanente y diaria, el sermón profético lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Estos 3 capítulos son paralelos y como vamos a demostrar, para una correcta interpretación de esta profecía tan importante, hay que tener en cuenta estos 3 capítulos: Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Hay que tener en cuenta estos 3 para dar una interpretación realmente correcta. Puede ser que este estudio en algunos hermanos pueda ser un poquito controversial, pero resulta que por mi formación matemática y lógica en la universidad, eh, deben prevalecer los argumentos y las demostraciones. Y si algún hermano tiene una argumentación o una demostración distinta a la que yo voy a explicar ahora, lo invito a rechazar de plano, digamos, esta enseñanza y queda libre, digamos, para él seguir pensando como primitivamente ya lo tenía asumido en su mente. Esta exposición profética fue dada por nuestro Señor a sus discípulos en el Monte de los Olivos, 2 o 3 días antes de su muerte. Y en ella les reveló todo lo que necesitaban saber respecto de acontecimientos en el futuro inmediato, como a través de las edades hasta el tiempo de su regreso. La conveniencia de darles una profecía tan precisa en ese tiempo es evidente. Él ya estaba próximo a dejarlos y durante todo el tiempo de su ausencia, las sucesivas generaciones de cristianos necesitarían ser instruidas acerca de la naturaleza de las pruebas a través de las cuales estarían obligados a pasar, como también la naturaleza de los deberes que les serían encomendados. Era igualmente necesario que el regreso de su Señor fuera expuesto ante ellos como una firme esperanza y para que tuvieran la comprensión en cuanto a la manera y propósito de ese regreso. Es muy importante comprender
que los discípulos que recibieron esta comunicación reveladora eran representantes de creyentes de la presente dispensación cristiana y que el Señor se dirigió a ellos como tales. Es también importante comprender que la venida a que se venía refiriendo era la venida que Él quería en que ellos estuvieran interesados, la venida que iban a estar esperando y buscando. Mateo 24, 42. No era la ocasión en dicha oportunidad de estarles hablando de acontecimientos que estuvieran más allá de su segunda venida y del arrebatamiento de la iglesia. Es importante también llamar la atención al hecho de que hay un solo sermón profético, aunque tenemos en los evangelios sinópticos 3 versiones diferentes de él, como ya me he referido. Muy a menudo Mateo 24 ha sido interpretado como si fuera independiente de lo que se dice en Marcos 13 y en Lucas 21. Y la versión de Lucas en particular es considerada a veces como si estuviera tratando un tema del todo diferente. Las 3 versiones deben ser examinadas más bien como siendo complementarias la una de la otra, siendo necesarias las 3 para dar el cuadro completo. Debiera ser evidente que ninguna interpretación es aceptable si acaso no armoniza con los 3 relatos. Muchas equivocaciones sobre esta profecía podrían haberse evitado si los estudiosos hubieran recurrido al simple y razonable método de colocar primeramente en columnas paralelas un párrafo frente a otro de todo el sermón como se encuentra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 respectivamente. Al hacer esto se verá fácilmente que las diferencias del lenguaje no justifican diferencias de interpretación donde los pasajes evidentemente son paralelos. Mateo 24 está íntimamente ligado con la última parte del capítulo 23. Allí vemos que el Señor denunció la hipocresía de los judíos y declaró que a causa del rechazo de su persona por parte de ellos, su casa le sería dejada desierta. También declaró que toda la sangre justa derramada con anterioridad por sus antepasados sería demandada por esa generación. De acuerdo al Evangelio de Lucas, el Señor lloró sobre la ciudad diciendo, Lucas 19, versículo 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos abrirán trincheras en derredor de ti, y te pondrán cerco, y te estrecharán al suelo, te estrecharán por todas partes, y te derribarán al suelo, y a tus hijos en medio de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo 24 está íntimamente ligado con la última parte del capítulo 23, ya dijimos. Estas palabras del Salvador junto con aquellas de Mateo 23 nos permiten ver claramente qué era aquello que gravitaba tan pesadamente sobre su espíritu en ese tiempo. La nación judía lo había rechazado, no conociendo el tiempo de su visitación. Y ahora la más espantosa calamidad estaba por caer sobre ellos. La ciudad sería arrasada y el templo mismo no sería perdonado.
Los discípulos, por lo tanto, fueron profundamente afectados por este tan solemne anuncio y evidentemente les fue muy difícil creer que semejante cosa pudiera ocurrir. Al salir ellos del templo, llamaron la atención del Señor hacia las piedras hermosamente talladas y los adornos del sagrado edificio, como queriendo decir, ¿quieres realmente decir que todo esto va a ser destruido? Marcos 13, versículo 1. Su respuesta no fue otra sino repetir que no sería dejada piedra sobre piedra. Parece no haberse comentado nada más hasta que el pequeño grupo llegó a la cima del Monte de los Olivos, pero cuando el Señor se hubo sentado, los discípulos, o algunos de ellos, vinieron a él con la pregunta que ahora era de vital importancia para sus mentes. Mateo 24:3, esta es la pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La repito. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esa era la pregunta. Y de una correcta comprensión de esta pregunta depende en gran medida la correcta comprensión de la respuesta. Cualquiera interpretación del sermón profético que era desconecte de la pregunta hecha por los discípulos, es seguro que será errónea. De modo que nos detendremos un momento para preguntar, ¿qué era aquello que los discípulos querían realmente saber? Y de nuevo, ¿qué era eso que ellos necesitaban saber? Y por último, ¿qué era lo que el Señor quería darles a entender en esa ocasión? La pregunta en sí es doble. Los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Y le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y de acuerdo a esta pregunta, el Señor le contesta. Pareciera que son tres preguntas, pero en realidad son dos. Porque en el griego el y, la conjunción y, deja totalmente encadenada la parte A y la parte B de la frase. Así que, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Por lo tanto, hay una coincidencia entre su venida y el fin del mundo. La primera parte tiene que ver con estas cosas. ¿Qué cosas? Manifiestamente las cosas las que justamente el Señor había estado hablando, especialmente del sitio de Jerusalén y su destrucción, incluyendo también el templo. En cuanto al tiempo en que esto ocurriría, él ya había dicho, todo esto vendrá sobre esta generación. Capítulo 23, versículo 36 de Mateo. Todo esto vendrá sobre esta generación. Y esto lo confirmó dándoles una señal de cuándo llegaría ese tiempo y diciéndoles cómo debían actuar cuando ese momento crítico hubiera llegado. En la mente de los discípulos la venida del Señor y el fin del siglo era algo que ya estaba claro, y en esto demostraban tener cierta comprensión. Es posible que las cosas que tenían que venir sobre Jerusalén y la nación judía estuviesen en sus mentes relacionadas con los dos primeros acontecimientos. Y esto era algo que ellos también tenían que tener claro. Pero ahora, para nosotros,
debiera ser suficientemente claro que se deben distinguir dos épocas distintas, tanto en la pregunta como en la respuesta, porque la expresión estas cosas se refería a aquello que debía ocurrir localmente en esa misma generación, en tanto que la venida del Señor sería un evento de carácter universal al fin del siglo. Y notaremos que esta distinción que hace el Señor en su sermón es perfectamente clara. Y ahora veremos los detalles. En primer lugar, en cuanto al fin del siglo. Él parte contestando el fin del siglo. Empezando por el versículo 4 de Mateo 24 y continuando hasta el versículo 14, tenemos un aspecto general de las condiciones existentes en el mundo a través de la presente dispensación del Evangelio. Leamos. Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. A propósito, hoy día India le declaró la guerra a Pakistán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿cuándo vendrá el fin del mundo? Vendrá cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones. Los discípulos querían tener una señal que les indicara cuándo iba a terminar el presente siglo y cuándo la venida de Cristo podía esperarse. De modo que el Señor comienza haciéndole un bosquejo del transcurso del siglo, indicándoles cuándo se llegaría al punto final. Todo es relevante a la pregunta formulada. Primero, Él les advierte en cuanto al peligro de ser engañados por una venida ficticia. Habría falsos cristos, esto es, hombres que pretenderían ser el Salvador, que ya habría regresado al mundo. Pero Él no se manifestaría en medio de ellos con la mera pretensión de reclamar un mesiasgo, solamente de labios. Su venida sería mucho más inequívoca, como luego lo demostraría. Él continúa hablando de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, etc. Los discípulos no debían esperar condiciones milenarias distintas durante todo el tiempo que durara su ausencia. La predicación del Evangelio no iba a cambiar la faz del mundo
o la estructura general de la sociedad. Guerras, hambres, terremotos y otras calamidades continuarían igual que antes, pero ninguna de estas cosas habrían de tomarse como señales del fin. Sin embargo, los discípulos a través de los siglos serían aborrecidos de todas las naciones y perseguidos por causa de su testimonio. Peor aún, el amor de muchos por haberse multiplicado la maldad se enfriaría. Pero el testimonio sería preservado y el Evangelio sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Solo entonces el fin del siglo, habría de venir. Esta primera sección, del versículo 4 hasta el versículo 14 de Mateo 24, esta primera sección de la profecía no presenta dificultad. En ella el Señor dice, en resumen, ustedes tendrán tribulación en el mundo y toda clase de dificultades y desaliento. Pero vuestra tarea será llevar el Evangelio a todas las naciones y yo atenderé a que vuestra misión sea completada con éxito. Esta era la cosa más importante que él podía decirles y lo dijo primero. Y así diciendo, él contestó la pregunta de los discípulos, es decir, ¿cuál sería la señal del fin del siglo? Aquel fin vendría cuando la labor de la evangelización del mundo se haya completado. Y esto tiene un sentido muy lógico. Es el sentido que emerge naturalmente del texto. Y es el sentido que los discípulos comprenderían rápidamente. Pero esto no podría decirse de la teoría que supone que nuestro Señor estaba hablando sobre la predicación de un evangelio particularmente especial para un momento del pueblo judío después que la era de la iglesia haya terminado. En segundo lugar, en cuanto a estas cosas, en la segunda sección del sermón, que comienza con el versículo 15, el Señor vuelve al punto de partida y se dirige a la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Los discípulos le habían hecho esa pregunta en relación con las cosas de las que el Señor ya les había hablado. Y no podemos permitirnos aplicar la respuesta a ningún otro asunto. Estas cosas, en la pregunta de los discípulos, significaba la destrucción de Jerusalén, significaba la destrucción del templo y del juicio que iba a venir sobre la nación judía. El Señor ya había dicho, todo esto vendrá sobre esta generación. Y enseguida les da una información adicional de gran valor práctico. Que nuestro Señor está aquí hablando entre los versículos 15 y 26 de asuntos locales que conciernen a esa misma generación, debiera ser evidente para todo lector cuidadoso. Él habla de Judea, él habla de huir a los montes, habla del día sábado, habla de la época de invierno. Tales cosas tenían relevancia para el tiempo de angustia que iba a alcanzar la nación judía, pero sin relevancia en cuanto al fin del siglo o periodo del juicio. Leamos del 15 al 26. Mateo 24.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. No por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hasta ahí contesta la segunda pregunta que los discípulos le hicieron al principio. Él habla de Judea, él habla del invierno, habla del sábado, de huir en los montes. Y dice algo muy importante. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Es sorprendente cuánta confusión se ha creado alrededor de esta simple referencia a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y cuán lejos han ido a dar algunos intérpretes en sus esfuerzos por acomodarla a una teoría que no tiene apoyo en el contexto. Si estudiamos el libro de Daniel, capítulo 11, nos hace retroceder a los días de Antíoco Epífanes IV, cuando Miguel el príncipe se levantó a favor del pueblo judío, y los éxitos de la guerra alcanzados por ese rey se le volvieron contrarios. Ahí fue donde se anunció Daniel 12:1 de que habría un tiempo de angustia futuro, más grande que aquel vivido en los días de Antíoco, tan grande que está dicho que sería cual nunca ha sido desde que ha habido nación hasta aquel tiempo. Y en el mismo capítulo se dice en el versículo 7 que en ese tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, evidentemente esto nos transporta a la dispersión que tuvo lugar el año 70 después de Cristo. Y es en esa conexión que la abominación desoladora es referida en el versículo 11. ¿Qué se entiende por la abominación desoladora? La expresión que se usa en Daniel 11:31 tiene referencia a la acción desoladora de los ejércitos de Antíoco, quien después de contaminar el templo puso una guarnición en Jerusalén. En Daniel 9:27 se usa una expresión similar. Allí se dice que con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Y claramente tiene referencia al desolador mencionado en el versículo anterior, a saber, los ejércitos romanos bajo el mando de Tito, que destruirían la ciudad y el santuario. Este versículo ha creado cierta dificultad a los traductores,
pero el contexto parece establecer en forma suficientemente clara su significado en su traducción literal. Sin embargo, no nos asiste ninguna duda respecto del significado del término que se usa en Mateo 24, porque la misma escritura no se lo interpreta. Tenemos que comparar Mateo 24 con los pasajes paralelos de Marcos y Lucas en cuanto a su significado, para tenerlo suficientemente claro. Para la conveniencia del lector y de la escucha, reproducimos aquí las tres versiones. Fíjense bien, pueden anotar las citas y después ustedes la leen con detención. Mateo 24, 15 y 16, ¿qué dice? Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento o la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Veamos qué dice Marcos 13, versículo 14. Empero cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué dice Lucas 21, versículos 20 y 21? Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes. Entonces la abominación desoladora era la presencia de los ejércitos romanos circundando Jerusalén. La ciudad iba a ser asolada por ellos y su presencia en Judea iba a ser una señal visible para sus habitantes, pudiendo así escapar. Es evidente que mientras Mateo y Marcos citan las palabras textuales del Señor con respecto de la abominación desoladora, Lucas, bajo la guía del Espíritu Santo, nos da el sentido pleno de estas palabras, posiblemente porque él estaba escribiendo a lectores gentiles, generalmente griegos. La expresión lugar santo ha sido tomada en sentido erróneo por algunos. Se ha pensado que se refiere al santo de los santos o santuario interior del templo. Pero el término que aquí se usa es agios topos. Nunca se aplica al santuario. Topos es simplemente un lugar o localidad. Y esa localidad nos es definida en la frase Jerusalén cercada de ejércitos. Esa era el área que circundaba la ciudad santa. La presencia allí de ejércitos gentiles era realmente una señal visible para los habitantes de Jerusalén, puesto que un objeto de adoración idolátrica en el interior del santuario, como se imaginan algunos, no sería visible para nadie. Además, hay un motivo natural de autoconservación al querer huir a los montes ante la amenaza que representaba la presencia de ejércitos invasores, mientras que la presencia de un ídolo en el templo no motivaría a nadie para siquiera intentar huir. El valor de la advertencia del Señor a sus discípulos de huir a los montes tan pronto como los ejércitos romanos hicieran su aparición debiera ser evidente para nosotros, y tanto más cuanto que sabemos por el historiador Josefo, que fue testigo ocular de estos hechos respecto a las circunstancias particulares del sitio de Jerusalén. Porque el hecho es que el general romano Cestio, habiendo descendido rápidamente a la ciudad y estando a punto de iniciar el sitio, de repente,
y por razones que se ignoran, ordenó la retirada de sus tropas a una distancia relativamente cercana para esperar el desarrollo de los acontecimientos. Josefo en la guerra de los judíos, libro segundo, página 282, nos comenta: durante 5 días los romanos presionaron con sus asaltos sin éxito alguno. Al sexto, Cestio, con un gran grupo de hombres escogidos, atacó el lado norte del templo. Rechazado primero por los judíos, los romanos volvieron a la carga y los de la primera línea fijaron sus escudos firmemente contra la muralla. La segunda fila unió los suyos a la de los primeros y el resto hizo lo mismo, formando lo que se llama la tortuga. Cuando los proyectiles caían sobre ellos, rebotaban sin hacerles daño, mientras que los soldados minaban la muralla y se disponían para prender fuego a la puerta del templo. Si tan solo hubieran persistido en el asedio, habrían tomado la ciudad. Pero por la razón que fuera, Cestio llamó repentinamente a sus tropas y se retiró de la ciudad. Esto sin duda dio la oportunidad a los judíos cristianos que estaban dentro de la ciudad y a los que se encontraban en las áreas cercanas de huir a los montes. Muchos de ellos lo hicieron y escaparon de las tribulaciones sin paralelo que se siguieron, las cuales culminaron con la llegada de Tito el año 70 después de Cristo. Tito era hijo del emperador Cestio, y por otras fuentes hemos sabido que Cestio se retiró para recibir la corona de emperador, y por eso se retiró del sitio de Jerusalén. En relación con estas instrucciones del Señor, es digno notar que el relato de Mateo, escrita especialmente para lectores judíos, incluye una referencia al día sábado. Orad, pues, que vuestro día no sea en sábado. Esto nos muestra plena y suficientemente que el Señor se refería a condiciones existentes en el siglo I, o sea, antes que la observancia del sábado cayera en desuso. No se trata de que los cristianos se les hubiera obligado a guardar el sábado en esa época, sino más bien que ellos podrían haber sido impedidos en sus movimientos por la fanática actitud de los judíos religiosos y tal vez hasta que no se les hubiera permitido abandonar la ciudad. En vista del intento de algunos diferir el cumplimiento de esta parte de la profecía a tiempos futuros del Apocalipsis, nosotros llamaríamos la atención al hecho de que nuestro Señor usaba habitualmente los pronombres vosotros, casi siempre en forma tácita, y os en relación con los acontecimientos de los cuales está hablando. De este modo él dice: cuando viereis vosotros, orad vosotros. Así que sin alguien os dijere, y así sucesivamente. Este empleo de pronombre de segunda persona era, por supuesto, totalmente adecuado cuando él hablaba de lo que iba a suceder dentro de esta generación, o también por extensión a través de la dispensación de la Iglesia, pero no con respecto a una clase diferente de santos pertenecientes a una futura dispensación. Vengamos ahora a las declaraciones de nuestro Señor tocante a la intensidad de la tribulación que se iba a sufrir en el templo y en el tiempo del cual habló. Las 3 versiones son las siguientes. La versión de Mateo: porque habrá entonces grande aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Versión de Marcos: porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que creó Dios hasta este tiempo, ni será. Versión de Lucas: porque estos son días de venganza,
porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Los tres evangelistas coinciden en que el tiempo que aquí se refiere iba a ser un tiempo de angustia excepcional. Nunca había habido antes una cosa semejante, ni habrá otra que se pareciera. El modo en que Lucas dice esto es que todas las cosas que antes se habían escrito por Moisés y los profetas, concerniente a la ira de Dios contra Israel, iban a cumplirse en aquellos días de venganza. Además, Lucas prosigue diciéndonos que caerían a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones, y que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos, que se refiere a la plenitud de los gentiles. De este modo, se nos dice con mucha precisión que el tema sobre esta parte del sermón profético es la angustia, o aflicción, o tribulación que traería como resultado que Jerusalén sería hollada por los gentiles durante la totalidad de la presente dispensación. Y esta consideración sitúa esa tribulación en el siglo I, porque las palabras citadas por Lucas son las palabras de nuestro Señor dichas en conexión con el sitio de Jerusalén, muy pronto por ocurrir. Y Mateo y Marcos no está consignando un discurso separado o diferente. Realmente no hay escapatoria a esta conclusión. Si se admite que la versión de Lucas sobre estos acontecimientos, Lucas 21 del 20 al 24, solo tiene referencia a la desolación de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como comúnmente se piensa, estamos obligados a afirmar que los pasajes paralelos de Mateo 24 del 15 al 22 o Marcos 13 del 14 al 20 tienen que ver con el mismo tema. Sería una falta de honradez pretender lo contrario. Decir que las palabras de nuestro Señor, de acuerdo a lo consignado por Lucas, significan una cosa y que las mismas palabras consignadas por Mateo y Marcos significan algo totalmente diferente, es un método riesgoso que puede conducir al descrédito de cualquier expositor de la palabra. Hay quienes han objetado que el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo no corresponde a la descripción de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Puede ser fácil para expositores más tradicionales expresar tal opinión, pero antes de aceptarla haremos bien en considerar el sobrio relato de un testigo ocular confiable como el historiador Josefo. Del libro La guerra de los judíos transcribimos los siguientes extractos. Evalúen ustedes mismos lo que dice José. El estruendo que producía el combate era incesante, tanto de día como de noche, pero el clamor de aquellos que se lamentaban excedía el ruido producido por los combatientes. Sus lamentos eran continuos, porque sus calamidades se sucedían una tras otra. Respecto de grupos sediciosos armados, unos luchaban contra otros mientras pisoteaban los cadáveres que yacían amontonados, y estando cegados por la ira en medio de esos cuerpos que estaban bajo sus pies, se volvían más feroces y crueles, sin excluir ninguna forma de tormento o barbarie. Continúa Josefo. Es imposible describir todos los actos de crueldad de estos hombres. Por tanto, diré enseguida y en pocas palabras lo que pienso, que ninguna otra ciudad ha sufrido tales miserias. Ni siquiera otra época ha producido una generación más prolífica en la iniquidad que esta desde el principio del mundo. Sigue Josefo. Luego la hambruna siguió extendiéndose y devorando gente, casas y familias enteras. Los pisos altos se hallaban repletos de mujeres y de niños desfalleciendo de inanición,
y las calles de la ciudad estaban llenas de cadáveres de gente anciana. El número de aquellos que perecieron víctimas del hambre fue pasmoso y sus miserias fueron indescriptibles. Si llegaba a aparecer en alguna parte el menor indicio de alimentos, el conflicto se desencadenaba de inmediato. Y aún los que habían sido grandes amigos caían peleando entre ellos por el escaso alimento que lograban encontrar. En relación con el templo, él dice, en cuanto a aquella casa, hacía ya mucho tiempo que Dios le había destinado las llamas. Mientras el santo templo ardía, todo era saqueado por aquellos que podían coger algo. Y 10.000 de ellos que fueron capturados fueron ejecutados. Tampoco hubo allí conmiseración para gente de cualquier edad, ni ninguna consideración para personas de respeto, sino que niños, ancianos, gentes del vulgo y aún sacerdotes, todos eran ejecutados sin distinción alguna. Uno hubiera podido pensar que el monte mismo sobre el cual estaba edificado el templo era todo fuego ardiendo, y como que la sangre era más abundante que el fuego mismo, y que los cuerpos eran más numerosos que aquellos que los mataban. La tierra misma ya no era visible en ninguna parte a causa de los cuerpos muertos que la cubrían. Josefo nos da el número de los que perecieron como de 1.100.000, y el número de aquellos que fueron vendidos como esclavos, 97.000. Él relata que la gente que había subido a Jerusalén de todas partes del país, porque se iba a celebrar la Pascua, en número no inferior a 3 millones para asistir a la fiesta de la Pascua, y que el ejército romano, habiendo aparecido repentinamente afuera, fueron encerrados dentro de sus murallas, y luego añade, por consiguiente la multitud de aquellos que perecieron allí atrapados excedió todas las destrucciones que tanto los hombres o Dios hayan jamás traído sobre el mundo. La declaración de nuestro Señor, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será, parece hallar su pleno cumplimiento en el sitio de Jerusalén, según lo escrito por Josefo. Gran multitud de judíos pueden haber perecido en las subsiguientes guerras o persecuciones, incluso en el Holocausto, por un largo periodo de tiempo. Pero el carácter más sobresaliente de esta tribulación fueron los horrores indescriptibles y la miseria de las víctimas. La intensidad de esa tribulación nunca ha sido sobrepasada. También debe tenerse presente que la tribulación de la cual habló el Señor Jesucristo implicaba la destrucción de la ciudad, implicaba la destrucción del templo y la disolución y esparcimiento de la nación judía como un castigo de Dios por el rechazo de su Mesías. Todo el contexto desde el capítulo 23 de Mateo lo hace comprensible. Algunos que nos tratan de entender que el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial fue una tribulación más grande. Después de ese Holocausto vino la reunificación del pueblo de Israel, el 14 de mayo de 1948. Pero en este caso, aquí está el esparcimiento de la nación judía como un castigo de Dios por el rechazo de su Mesías. Hasta aquí podemos llegar por el momento, y el próximo martes, si Dios lo permite, seguimos con este extraordinario sermón profético.